Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline González. Yo soy la jefa de sección de hematología del Hospital Carlos G. Durán y en el día de hoy vamos a hablar de los síndromes mielodisplásicos. Los mielodisplásicos son un conjunto de enfermedades muy heterogéneas que se caracterizan por tener un diagnóstico dificultoso, ya que pueden remediar otras patologías que hay que descartar en un inicio. Tiene una gran variabilidad en la presentación clínica, ya que pueden ir desde formas asintomáticas a formas muy floridas y su expresión final, que es la leucemia aguda, y todavía su etiología está desarrollada en forma incompleta. En esta van a intervenir, por un lado, el microambiente medular y va a haber una activación del sistema inmune, de los neutrófilos, donde va a jugar un rol importante hoy por hoy la piroboptosis, hasta hasta alteraciones propias del genoma, en donde va a haber alteraciones genéticas y epigenéticas que van a constituir a su desarrollo. Como dijimos antes, el diagnóstico es dificultoso, es heterogéneo y constituye una construcción, como vamos a ver más adelante. Dijimos que es un grupo heterogéneo de enfermedades, comprometen la médula ósea, sobre todo a la célula madre stem cell pluripotente. Va a haber alteraciones morfológicas que pueden comprometer a las 3 series, a 2 o a 1. Habitualmente la médula ósea es hipercelular y se presenta clínicamente con citopenias periféricas, con anemia, leucopenia, plaquetopenia. Y va a evolucionar en un 20 o un 30% a leucemias agudas, que va a ser la fase final de la enfermedad. Dijimos que pueden afectar a individuos de cualquier edad, pero es más frecuente en individuos añosos y pueden ser secundarias a factores genéticos o factores ambientales. Factores genéticos son aquellos que vienen afectan a individuos más jóvenes y no solamente son genéticos, sino también epigenéticos y pueden ser primarios o secundarios, dijimos, anoxas, como factores ambientales, como pueden ser radioterapia, quimioterapia previa o tóxicos que pueden hallarse en el medio ambiente. Clínicamente se afecta a individuos de edad avanzada, puede ser asintomática o de acuerdo a la citopenia que predomine, tener síntomas que van desde los síntomas generales como astenia, anorexia y malestar general, al síndrome anémico, a hemorragias porque hay disfunción plaquetaria, hay infecciones. Como dijimos, hay disminución de los glóbulos blancos, leucopenia, preferentemente con neutropenia. ¿Sí? Son cuadros clínicos que se van instaurando en la mayoría de los casos en forma lenta, donde uno ve al paciente que trae hemogramas de 1 año, 2 años atrás, donde ya la anemia comenzaba a ser un síntoma incipiente, generalmente leve, que se va a ir profundizando a medida que pasa el tiempo, a la cual se le van a ir sumando otras citopenias, como son la leucopenia y la plaquetopenia. Un poco el examen físico y la clínica, tenemos que pensar la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, vamos a tener que hay médulas óseas hipercelulares, pero que están funcionando mal. Y no solamente están funcionando mal, sino que también, en algunos casos, van a proliferar y van a dar origen a células neoplásicas. Entonces el paciente va a tener anemia, entonces todo aquello que acompaña la anemia, la palidez, la astenia, la dinamia, la disnea, la insuficiencia cardíaca, la taquicardia, las palpitaciones. Va a tener plaquetopenia, porque esos cariocitos, si es que los tiene, funcionan mal. Entonces va a tener petequias, hematomas, hemorragias, etcétera. Van a tener leucopenia, y con la neutropenia dijimos que lo más importante es la neutropenia de la leucopenia, por lo cual van a tener aumento de tendencia a las infecciones. Y dentro de los síndromes mielodisplásicos hay un grupo que hoy por hoy es una entidad aparte, que son los síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos, donde predomina por un lado la citopenia de la mielodisplasia y por otro lado la proliferación de alguna de las líneas celulares, Entonces son pacientes que tienen anemia y leucocitosis o anemia y trombocitosis. Y en este caso, en estos síndromes que se llaman síndromes de superposición, porque tienen características por un lado mielodisplásicas y por otro mieloproliferativas, podemos encontrar esplenomegalia, hepatomegalia, en algunos casos adenopatías y lesiones cutáneas que ya están más bien asociadas a proliferación
y a evolución de la enfermedad, ¿no? Cuando ya estas mielodisplasias, estos síndromes mieloproliferativos mielodisplásicos progresan y se transforman en leucemias agudas secundarias, pueden tener este tipo de compromiso, tanto de la piel, dando lesiones cutáneas, que son similares a las leucemides, y adenopatías y visceromegalias. En el hemograma de los síndromes mielodisplásicos lo que predomina va a ser la anemia. Esta anemia es una anemia macrocítica. Recordemos que hay una alteración a nivel morfológico con un funcionamiento anómalo de la proliferación celular. Leucopenia, donde siempre, como dije antes, desde un principio, es notoria la neutropenia, y trombocitopenia. Todo paciente que tenga leucopenia con neutropenia es merecedor de ser estudiado, porque los pacientes que tienen leucopenia sin neutropenia pueden tener patologías banales, pero los que tienen neutropenia, la neutropenia me habla de hemopatía y tengo que estudiarlo. En el frotis, tanto de sangre periférica como de médula ósea, vamos a encontrar alteraciones morfológicas. Entonces, dijimos que el diagnóstico se construye porque no son pacientes fáciles. Entonces hay que hacer una historia clínica muy precisa, con un interrogatorio muy dirigido, pensando en todas las factores predisponentes, tóxicos y antecedentes que puede tener el paciente, que pueden originar una mielodisplasia, y también para descartar todas aquellas patologías que se asocian a displasia medular sin ser un síndrome mielodisplásico de nuevo. En el laboratorio vamos a evaluar el hemograma, el frotis, los reticulocitos, el nivel de eritropoyetina, dosaje de ácido fólico y B12, el perfil ferrocinético. ¿Y por qué evaluamos todas esas cosas? Porque nosotros sabemos que los síndromes mielodisplásicos tienen displasia en la médula, pero también sabemos que hay otras enfermedades que tienen displasia en la médula, como son, por ejemplo, el déficit de fólico y de B12, el déficit de hierro, el HIV, las enfermedades inmunológicas. Entonces tenemos que, frente a un paciente con citopenia y displasia, tenemos que diferenciar lo que son los síndromes mielodisplásicos de nuevo con aquellas otras patologías que inducen displasia en la. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la sangre periférica? Dijimos macrocitosis, esos son estos glóbulos blancos, esos glóbulos rojos más grandes. Podemos encontrar estas células que parecen células mieloides, que no tienen gránulos. ¿Sí? Podemos encontrar estas otras células que también son células mieloides, neutrófilos polisegmentados. ¿Sí? Podemos encontrar plaquetas, algunas plaquetas de mayor tamaño. Podemos encontrar neutrófilos que tienen gránulos que no son los normales. A nivel de la médula ósea, dijimos que es una médula ósea que funciona mal, entonces podemos encontrar estas células que tienen núcleos que son eritroblastos polinucleados, que no son lo habitual en una médula ósea normal, lo mismo que estos también células eritroides que tienen puentes que contactan sus núcleos. ¿Sí? Podemos encontrar esto que es una disociación núcleo-citoplasmática, núcleos citoplasmas maduros, ustedes los comparan con los glóbulos rojos circundantes, con núcleos que todavía están inmaduros. Acá tenemos fenómenos de deshemoglobinización o fantasmas, que son estas manchas blancas que uno ve en el citoplasma del glóbulo rojo, ¿sí? O presencia de vacuolización. Todas estas cosas yo las voy a ir a buscar en la médula ósea de un paciente que mielodisplasia. Acá tenemos más de lo mismo, cariorrexis, que son estas cromatinas de los eritroblastos segmentadas. Acá tenemos más, cariorrexis, tenemos puentes internucleares, tenemos células gemadas. Esto es un eritroblasto que en vez de ser una célula con un núcleo redondito, tiene esta imagen de Mickey, que esto es característico de las mielodisplasias. Y también tenemos alteraciones a nivel de los depósitos de hierro. El hierro se encuentra dentro del eritroblasto porque sirve para la formación de la hemoglobina. Los pacientes con mielodisplasia tienen una mala utilización del hierro y el hierro se ubica dentro de las mitocondrias, rodeando habitualmente el núcleo, dando esta imagen de sideroblastos en anillo. Todo paciente que yo estudie su médula ósea y sospeche una mielodisplasia, tengo que primero contar muchas células, alrededor de 500, tengo que evaluar en esas células qué cantidad de displasia tengo,
y además tengo que hacerle tinciones específicas, sobre todo de hierro, para ver cómo se ubica el hierro dentro de los eritroblastos, porque eso me puede dar a mí un indicio del tipo de patología que estoy buscando. Dijimos que no solamente afecta a los glóbulos rojos, sino también hay alteraciones a nivel de los glóbulos blancos. Lo más frecuente dijimos que era la neutropenia, con alteraciones de los núcleos, de los neutrófilos, que pueden ser hipolobulados, hipersegmentados, pizarros. Puede haber aumento de inclusiones, como los cuerpos de Donle, o ser neutrófilos sin inclusiones, agranulares, o puede haber bastones. Los bastones de Auer son granulitos que se encuentran unos pegaditos al lado del otro y que dan esta impresión de astilla o bastón. Y lo mismo ocurre en la médula ósea. Puede haber hiperplasia granulocítica, hipoplasia, arresto madurativo. ¿Eso quiere decir? Que hay solo neutrófilos o solo promielocitos. Eso es el arresto madurativo. O solo callados. Puede haber hipolobulación, hipogranularidad, aumento de gránulos, con gránulos densos y grandes, como son los gránulos del pseudo-Chidia Higashi, y aumento de blastos, que son células malignas, inmaduras, que si proliferan dan origen a la leucemia. A su vez, en la biopsia de médula ósea puedo ver que estas series, que las diferentes series de la médula ósea, ya sea la eritroide, la granulocítica o la megacariocítica, se encuentran en lugares anómalos, donde no siempre se encuentran, o donde no fisiológicamente deberían encontrarse. A eso se llama ALIP. Por eso un paciente que yo estoy viendo para una mielodisplasia, le tengo que hacer punción aspiración de médula ósea para ver la morfología, citometría de flujo, que me va a hablar de los parámetros de maduración de esas células, biopsia de médula ósea, que me va a hablar de la histoarquía de esa célula. Acá tenemos algunos cambios a nivel de la serie roja. Vemos que hay degranulación o hipogranulación. ¿Ven? Este es un neutrófilo sin gránulos. Acá tenemos otro. Y también presencia de blastos, como hay en este lugar. ¿Qué pasa con los megacariocitos? También puede haber trombocitopenia o trombocitosis. La trombocitosis, ¿se acuerdan? Que es como les contaba, está más asociada a los síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos o los síndromes de superposición, en donde hay una serie que es displásica y otra serie que es proliferativa. Puede haber macroplaquetas, plaquetas agranulares, puede haber megacarocitos hipolobulados. Habitualmente los megacarocitos tienen muchos lóbulos, o monolobulados, o micromegacariocitos, que son megacariocitos muy pequeños. Y los micromegacarocitos son los elementos más característicos de los síndromes mielodisplásicos. También puede haber megacarocitos polinucleados o binucleados. Acá tenemos lo que veríamos si veríamos al microscopio. Megacariocitos, bueno, este si tuviera más, podría ser un megacariocito más parecido a los megacariocitos normales, pero después tenemos todos estos otros que son megacariocitos hipolobulados, monolobulados, binucleados, que son bien característicos de la mielodisplasia. Acá tenemos más ejemplos de megacariocitos, sobre todo este, que es un monolobulado y se ve muy asociado a un síndrome que se llama síndrome 5Q-, que por hoy es una entidad de la JUC que forma parte de los síndromes clásicos. Entonces dijimos que para un paciente con sospecha de mielodisplasia se puede hacer una médula ósea, voy a hacer una citometría de flujo, biopsia y citogenético. Muy importante el citogenético porque los pacientes con síndrome mielodisplásico tienen alteraciones genéticas características y aparte me sirve de pronóstico. Y siempre descartar otras enfermedades. Y dentro de esas otras enfermedades tenemos la serología para el HIV, las enfermedades inmunológicas, los déficits hematínicos como el fólico y la B12. Entonces, diagnóstico diferenciales, déficit de fólico y B12, enfermedades crónicas, citopenias inmunes, HIV, otras enfermedades hematológicas que pueden tener cambios displásicos como la aplasia medular, la hemoglobina peroxística nocturna, la mielofibrosis primaria, la leucemia de linfocitos grandes granulares. Siempre que yo esté sospechando una mielodisplasia, tengo que descartar causas hematológicas y no hematológicas. ¿Por qué? Porque dijimos que por un lado está el síndrome mielodisplásico como entidad y por otro lado están los cambios mielodisplásicos que pueden producir otras patologías. El pronóstico es muy variable y va a depender de las características que tenga
ese paciente. Esas características van a permitir establecer el pronóstico de ese paciente. Y habitualmente todos los scores pronósticos se basan en tres cosas: el porcentaje de blastos, el cariotipo y las citopenias. Y hoy por hoy también, con el desarrollo de las técnicas moleculares y de NGS, se están generando scores pronósticos que incluyen alteraciones moleculares. ¿Por qué? Porque dijimos que esta enfermedad puede tener un curso indolente, con poca afectación de la expectativa de vida. Pensemos que son individuos añosos que tal vez se mueran a consecuencia de complicaciones asociadas a las citopenias y no de evolución a la leucemia aguda, que eso ocurre cuando hay una enfermedad más agresiva en individuos más jóvenes que desarrollan rápidamente leucemias agudas. Por eso es vital e importante la estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo dijimos que se basa en cuestiones que tienen que ver con la enfermedad y cuestiones que tienen que ver con el paciente. ¿Qué cuestiones tienen que ver con la enfermedad? El porcentaje de blastos, las citopenias, el carotipo o citogenético, que es lo mismo, la fibrosis, el requerimiento de la transfusión, la sobrecarga de hierro. ¿Qué características tienen que ver con el paciente? Obviamente la edad, el performance status, las comorbilidades. Y por hoy está muy asociado a los scores de fragilidad. Uno cuando tiene un síndrome mielodisplásico y tiene que determinar el tratamiento, tiene que evaluar qué score pronóstico tiene la enfermedad en sí y qué características de fragilidad y qué edad tiene el paciente. No nos basamos ahora en la enfermedad biológica, en la edad biológica, sino que nos basamos en cómo ese paciente afronta los desafíos de la vida, lo que es su fragilidad. Entonces dijimos que entre los marcadores pronósticos que han surgido a lo largo del tiempo, tenemos la edad, las citopenias, el citogenético. Acá tienen cómo se ve un citogenético, cómo se ve una citometría de flujo, las clasificaciones que fueron surgiendo de los factores de los síndromes mielodisplásicos a lo largo del tiempo. La del primero fue la clasificación de la FAB, a la cual le siguió la WHO, que fue actualizándose década tras década, año tras año, hasta tener la última, que es la de la WHO 2016-2017. Y después los sistemas de puntuación pronósticos que van desde el más antiguo, que es el IPCS, que es el que más tenemos en la cabeza de los hematólogos y estamos siempre utilizándolo, al IPCS revisado, que es un IPCS, por decirlo de alguna manera, mejorado, el WPCS, y bueno, y hay muchos otros que no figuran acá, pero que fueron gestándose a lo largo del tiempo, que nos permiten estadificar. Y hoy por hoy, si bien no están estandarizados, a estos scores se les suman las alteraciones moleculares. Para que conozcamos muy por encima el IPCS, dijimos que se basa en tres categorías, que son el citogenético, los blastos y las citopenias. Cada categoría tiene un puntaje y de acuerdo al puntaje dividimos a los pacientes en bajo, intermedio 1, 2 y alto riesgo. Y conferir una diferencia en la sobrevida y una diferencia en la evolución a leucemia. Vemos que los de bajo riesgo tienen mejor sobrevida y mejor evolución a leucemia, mientras que los de alto riesgo tienen peor sobrevida y peor evolución a leucemia. Entonces, cuando nosotros planificamos el tratamiento, obviamente que a los pacientes de bajo riesgo e intermedio riesgo los vamos a tratar de una manera y a los de pacientes de intermedio 2 y alto riesgo los vamos a tratar de otra, porque van a tener otra evolución. También tenemos el WPCS, que se basa mucho en las características morfológicas de los pacientes, además del citogenético y la anemia. Y es el único score dinámico. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. El IPCS, el IPCS revisado, son scores que se hacen en el diagnóstico, mientras que el WPCS se puede hacer en cualquier momento de la enfermedad. Por eso se dice que es dinámico y se basa mucho en las características morfológicas de la WHO. No es lo mismo que sea un ARSA, a una citopenia refractaria, a ya una anemia refractaria con exceso de blastos. El WPCS nos divide a los pacientes en muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto riesgo. Y vemos la diferencia en la sobrevida. Obviamente los de bajo riesgo tienen mejor sobrevida, que son los azules, mientras que los de alto riesgo tienen peor sobrevida, que son los rojos. Entonces yo voy a tomar conductas diferentes frente a un grupo de pacientes y otro. Y por último, el IPCS revisado, que parecería un IPCS mejorado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque caracteriza mejor
al porcentaje de blastos, le da diferentes valores, caracteriza mejor la profundidad de las citopenias, tanto de la anemia, de la plaquetopenia y de la leucopenia, y divide a los pacientes en muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto riesgo, y es el score hoy por hoy que debería utilizarse siempre. Después tenemos el del M de Anderson. Los americanos tienen su score propio y a su vez no solamente han tenido en cuenta las mirodisplasias, sino también a los síndromes mirodisplásicos miroproliferativos, como les contaba antes, y valora más o menos lo mismo. Con respecto al tratamiento, obviamente que el tratamiento se basa en el riesgo. Los pacientes de bajo riesgo van a ser tratados con eritropoyetina y factores estimulantes de colonias, mientras que los de alto riesgo van a ser tratados, como vamos a ver en la próxima diapositiva, con agentes hipometilantes, hoy por hoy mayoritariamente. El tratamiento de soporte siempre está presente, transfusiones, quelación y antibiótico-terapia. Recuerden que son pacientes que están anémicos, muy transfundidos, tienen mucha sobrecarga de hierro y el riesgo cuando está aumentado es perjudicial. Y son pacientes que van a tener tendencia a las infecciones. Le vamos a dar factores de crecimiento, ¿por qué? Porque van a estimular este clon que funciona más o menos y a veces la incorporación de estos agentes estimulantes, como son la eritropoyetina y el G-CSF, hacen que el paciente mejore su citopenia. Y aquellos que son con más tendencia a la hipoplasia, o sea que no tienen médulas tan ricas y donde uno presupone que uno de los factores en la fisiopatología es el aumento de la activación o sobreestimulación del sistema inmune, la linfoglobulina y la ciclosporina van a tener los tratamientos de alto riesgo van a estar basados hoy por hoy básicamente en los inmunomoduladores, como son la lenalidomida y la azacitidina y el decitabina, que son agentes hipometilantes. Porque ya habíamos hablado al principio que una de las características de estos pacientes y en su fisiopatología había alteraciones genéticas que eran mutaciones puntuales y otras que eran epigenéticas, que intervenían en genes hipermetilados que hacían que otros genes no se pudieran expresar. Entonces los agentes hipometilantes, como la azacitidina y la decitabina, producen hipometilación y favorecen la expresión de genes que se encuentran ocultos y no se pueden transcribir y traducir, y de alguna manera frenan la maduración y el correcto funcionamiento de estas progenies. Y por último, dijimos que afectan a pacientes añosos, pero a veces afectan también a pacientes jóvenes. Y sabemos que hoy por hoy la única estrategia curativa para este tipo de patologías va a ser el trasplante alogénico de médula ósea. La quimioterapia tiene un rol hoy por hoy poco utilizado. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes de alto riesgo que realizan o desarrollan leucemias agudas, si bien tienen tasas de remisiones completas que pueden ser buenas, sabemos que estos pacientes van a recaer. La quimioterapia solamente se utiliza en aquellas leucemias secundarias o combinados por ahí con otros agentes a bajas dosis para el control de la enfermedad. Entonces, resumiendo, hoy por hoy lo que se usa son los agentes hipometilantes, azacitidina fundamentalmente, decitabina en aquellos pacientes muy proliferativos, porque además de tener una acción hipometilante, tiene una acción citostática, y agentes inmunomoduladores, sobre todo aquellos pacientes de bajo riesgo que tienen el síndrome 5Q- o que tienen anemias que no resuelven con agentes estimulantes. El trasplante es la única estrategia curativa y la quimioterapia tiene un rol muy limitado. Así que bueno, muchas gracias. Esto fue todo y cualquier duda me pueden escribir y pedirle a los docentes del curso a mi mail para poder respondérselas. Un saludo.